Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy viajamos a Uruguay, un país pequeño en tamaño pero enorme en historia, identidad y contrastes. En este recorrido vamos a conocer dos de sus destinos más emblemáticos, Colonia del Sacramento y Punta del Este. Uruguay se encuentra en el sur de América del Sur, entre Argentina y Brasil, y es conocido por su estabilidad, su calidad de vida y su fuerte herencia cultural. A lo largo de este vídeo descubrirás cómo este país combina pasado colonial, paisajes costeros y un estilo de vida tranquilo que lo hace único en la región. Nuestra primera parada será Colonia del Sacramento, una de las ciudades más antiguas del país, fundada en 1680 por los portugueses. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conserva calles empedradas, casas coloniales y murallas que cuentan siglos de disputas entre imperios europeos. Caminar por Colonia es viajar al pasado y entender una parte clave de la historia del Río de la Plata. Luego nos moveremos hacia el este para llegar a Punta del Este, el balneario más famoso de Uruguay y uno de los destinos turísticos más reconocidos de América Latina. Playas oceánicas, esculturas icónicas, barrios exclusivos y atardeceres sobre el Río de la Plata convierten a este lugar en una mezcla perfecta entre naturaleza, ocio y modernidad. En este vídeo te voy a mostrar qué ver, qué saber y qué detalles suelen pasar desapercibidos, con datos históricos, curiosidades y contexto real, para que entiendas cada lugar más allá de las imágenes. Ponte cómodo, prepara la mochila y acompáñame a descubrir Uruguay, empezando por Colonia del Sacramento. Colonia del Sacramento es una de las ciudades más especiales de Uruguay y una de las mejor conservadas del Río de la Plata. Fue fundada en 1680 por los portugueses y durante más de un siglo, fue disputada entre Portugal y España. Ese pasado se percibe claramente en su trazado urbano, donde conviven calles irregulares de origen portugués con zonas más ordenadas de influencia española. El barrio histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el principal atractivo de la ciudad. Aquí destacan las calles empedradas, las casas coloniales de colores suaves, la puerta de la ciudadela, el faro de Colonia y los restos de antiguas murallas. Todo invita a recorrerla a pie, sin prisas, disfrutando de un ambiente tranquilo y muy fotogénico. Colonia también es conocida por su relación directa con Buenos Aires. De hecho, la forma más habitual de llegar es en ferry desde la capital argentina, en un trayecto que dura aproximadamente una hora. Esta conexión la convierte en una escapada muy popular tanto para turistas como para locales. Además del ferry, es posible llegar a Colonia en coche, cruzando desde Argentina por alguno de los pasos fronterizos terrestres y continuando por carretera dentro de Uruguay. Y para los amantes de la navegación, también es un destino habitual para quienes llegan con su propio velero, aprovechando su puerto deportivo y su ubicación estratégica sobre el Río de la Plata. Colonia del Sacramento no es solo un lugar para visitar, es un sitio para entender la historia de la región, disfrutar del ritmo pausado y conectar con uno de los rincones más auténticos de Uruguay. La Puerta de la Ciudadela es uno de los símbolos más reconocibles de Colonia del Sacramento y el principal acceso al barrio histórico. Fue construida en el siglo XVIII como parte del sistema defensivo de la ciudad, cuando Colonia era una plaza fortificada de enorme valor estratégico en el Río de la Plata. Esta puerta formaba parte de las antiguas murallas que protegían la ciudad de ataques externos. Originalmente estaba acompañada por un puente levadizo que cruzaba un foso, un elemento típico de las fortificaciones coloniales. Hoy el foso ya no existe, pero el trazado permite entender claramente cómo funcionaba la defensa del lugar. Atravesar la Puerta de la Ciudadela marca un antes y un después en el recorrido. Al cruzarla, se pasa del Colonia moderno al casco histórico, donde las calles empedradas, las casas bajas y el trazado irregular revelan la herencia portuguesa, muy diferente a la planificación española que se ve en otras ciudades coloniales de la región. Más que una simple entrada, la Puerta de la Ciudadela es un punto clave para comprender la historia de Colonia. Representa siglos de disputas entre imperios y es uno de los mejores lugares para empezar a explorar una ciudad que fue frontera, fortaleza y punto de encuentro de culturas europeas en América del Sur. El faro de Colonia del Sacramento es uno de los puntos más icónicos y fotografiados de la ciudad. Fue construido en el año 1857 y se levanta sobre las ruinas del antiguo convento de San Francisco Xavier, un edificio de origen portugués que quedó destruido tras un incendio en el siglo XVIII.
El faro tiene una altura aproximada de 26 metros y durante muchos años fue una referencia fundamental para la navegación en el Río de la Plata, guiando a los barcos que se acercaban a la costa uruguaya. Su ubicación no es casual, desde aquí se obtiene una vista privilegiada tanto del río como del casco histórico. Hoy en día es posible subir al faro mediante una escalera de caracol. Desde lo alto se obtiene una de las mejores panorámicas de Colonia del Sacramento, con vistas a los tejados coloniales, al barrio histórico, y en días despejados, incluso a la costa de Buenos Aires al otro lado del río. El contraste entre la estructura blanca del faro y las construcciones coloniales que lo rodean lo convierte en un punto clave del recorrido. Además, su historia refleja perfectamente cómo Colonia reutilizó espacios antiguos y los adaptó a nuevas funciones a lo largo del tiempo. El faro de Colonia no es solo un mirador, sino también un símbolo de la relación histórica de la ciudad con el río, la navegación y su papel estratégico en esta parte de América del Sur. La Basílica del Santísimo Sacramento, también conocida como la Iglesia Matriz de Colonia, es el templo católico más importante de la ciudad y uno de los más antiguos de todo Uruguay. Su origen se remonta a la fundación misma de Colonia del Sacramento en 1680, cuando los portugueses levantaron aquí una primera iglesia. A lo largo de los siglos, el edificio sufrió daños, saqueos y reconstrucciones debido a los conflictos entre portugueses y españoles. La estructura actual corresponde principalmente a la reconstrucción realizada a comienzos del siglo XIX, alrededor del año 1810. La basílica presenta un estilo sobrio y austero, acorde con la arquitectura colonial de la ciudad. En su exterior destacan los muros blancos, la torre campanario y su ubicación frente a la Plaza Mayor, que históricamente fue el centro religioso, político y social de Colonia. En el interior se respira un ambiente sencillo y tranquilo, con elementos religiosos tradicionales y una fuerte carga histórica. Aquí se celebraron ceremonias clave desde la época colonial hasta la actualidad, lo que convierte a este lugar en un verdadero testigo del paso del tiempo y de la evolución de la ciudad. Visitar la Basílica del Santísimo Sacramento no es solo entrar en una iglesia, sino conectar con más de 3 siglos de historia. Es un punto fundamental para entender el papel de la religión en la vida colonial y la importancia de Colonia del Sacramento como uno de los primeros asentamientos europeos permanentes en el actual territorio uruguayo. Los atardeceres en Colonia del Sacramento son uno de los grandes atractivos de la ciudad y una experiencia que muchos viajeros consideran imprescindible. Gracias a su ubicación frente al Río de la Plata, Colonia ofrece algunos de los mejores atardeceres de Uruguay, con el sol cayendo lentamente sobre el agua y tiñendo el cielo de tonos naranjas, rosados y dorados. Uno de los mejores lugares para disfrutarlos es la zona del barrio histórico, especialmente cerca del faro, el antiguo puerto y los restos de las murallas. Desde aquí, el contraste entre las construcciones coloniales, el empedrado y la luz del atardecer crea una atmósfera muy especial, ideal para caminar o simplemente sentarse a observar. Otro punto clásico es la Rambla de Colonia, donde locales y visitantes se reúnen al final del día para matear, charlar o contemplar el horizonte. En días despejados, incluso es posible distinguir la silueta de Buenos Aires al otro lado del río, lo que añade un valor único a la escena. Más allá de lo visual, el atardecer en Colonia refleja el ritmo pausado de la ciudad. No es un espectáculo rápido, sino un momento para detenerse, bajar el ritmo y conectar con el entorno. Por eso, ver caer el sol aquí no es solo una foto más, sino una parte esencial de la experiencia de visitar Colonia del Sacramento. Emprendemos nuestro camino hacia Punta del Este, pero antes hacemos una breve parada en Montevideo, la capital de Uruguay y un lugar que combina historia, cultura y modernidad. Durante nuestro recorrido por la ciudad nos encontramos con el Hotel Casino Carrasco, un ícono de la arquitectura y el turismo uruguayo. Este majestuoso edificio fue inaugurado en 1921 y originalmente concebido como un hotel de lujo frente al Océano Atlántico, reflejando el estilo neoclásico francés que predominaba en la época. Su arquitectura elegante, con grandes columnas, cúpulas y detalles ornamentales, lo convierte en uno de los edificios más reconocibles de Montevideo. El hotel ha sido testigo de más de un siglo de historia, y tras varios periodos de cierre y restauración, reabrió sus puertas como un hotel de lujo con casino y spa, combinando su encanto histórico con servicios modernos de alta gama. Ubicado en el barrio Carrasco,
Es también un punto ideal para contemplar la Rambla y disfrutar de la brisa del océano mientras se aprecia la elegancia de un edificio que simboliza el Uruguay de principios del siglo XX. Aunque solo sea una breve parada en nuestro camino a Punta del Este, el Hotel Casino Carrasco permite conectar con la historia y el lujo histórico de Montevideo, antes de continuar hacia el vibrante balneario del este uruguayo. En nuestro camino hacia Punta del Este, hacemos una parada en Punta Fría, un pequeño paraje costero ubicado en el departamento de Maldonado, conocido por su tranquilidad y belleza natural. A diferencia del bullicioso centro de Punta del Este, Punta Fría es un lugar mucho más sereno, ideal para quienes buscan escapar del ajetreo y disfrutar del contacto directo con el mar y la naturaleza. Este punto se caracteriza por playas amplias y poco concurridas, donde el Atlántico se encuentra con acantilados y formaciones rocosas que ofrecen paisajes impresionantes. Es un lugar perfecto para caminar, sacar fotografías o simplemente detenerse a contemplar el sonido del oleaje y la brisa marina. Además, Punta Fría es conocido entre locales por ser un sitio donde se pueden apreciar atardeceres espectaculares, con el sol cayendo sobre el océano y creando un juego de luces y colores que lo hace único en la costa uruguaya. Aunque no cuenta con grandes hoteles ni resorts, su encanto radica en la sensación de aislamiento y contacto con la naturaleza, un anticipo perfecto antes de llegar al dinamismo y la elegancia de Punta del Este. Antes de llegar a Punta del Este, nuestro recorrido nos lleva a Piriápolis, uno de los balnearios más tradicionales del Uruguay, fundado a principios del siglo XX por Francisco Piria, un empresario visionario que soñó con un destino turístico de lujo frente al mar. Piriápolis combina playas extensas, cerros y arquitectura histórica, lo que le da un encanto particular diferente al de Punta del Este. Uno de sus símbolos más reconocibles es el Cerro San Antonio, desde donde se obtiene una vista panorámica de la ciudad, la costa, y en días despejados. Incluso se puede ver la línea del horizonte del Océano Atlántico. Para llegar a la cima, se puede subir a pie, en auto o mediante un pequeño teleférico que funciona como atracción turística. El balneario mantiene un aire tradicional y tranquilo, con rambla costera, casas de estilo europeo antiguo y playas amplias donde locales y turistas disfrutan del mar y del sol. Además, Piriápolis ofrece un entorno natural atractivo, con cerros y senderos ideales para caminatas, ciclismo y fotografía. Visitar Piriápolis es como hacer un viaje al Uruguay clásico de los años 20 y 30, un lugar donde la planificación urbana y la naturaleza se mezclan armoniosamente antes de llegar al glamour y la vida vibrante de Punta del Este. Antes de llegar a Punta del Este, hacemos una parada en Punta Ballena, uno de los miradores naturales más impresionantes del litoral uruguayo. Este promontorio rocoso se eleva sobre el Océano Atlántico y ofrece vistas panorámicas que combinan mar, playas y acantilados, creando uno de los paisajes más emblemáticos del país. Punta Ballena es famosa no solo por su geografía, sino también por su conexión con el arte y la cultura. Aquí se encuentra Casa Pueblo, la obra del artista uruguayo Carlos Páez Vilaró, un edificio escultural que funciona como museo, galería y hotel. Casa Pueblo está construido en estilo orgánico, con paredes blancas que recuerdan las casas mediterráneas, y se ha convertido en un ícono arquitectónico y turístico de Uruguay. Desde Punta Ballena se pueden disfrutar atardeceres espectaculares, donde el sol se esconde sobre el océano y pinta el cielo de colores cálidos, una experiencia que combina naturaleza y arte en un solo lugar. Este sitio es ideal para quienes buscan miradores panorámicos, fotografía, caminatas por la costa y una dosis de inspiración artística, antes de sumergirse en la vida vibrante y cosmopolita de Punta del Este. Finalmente, llegamos a Punta del Este, el balneario más famoso de Uruguay y uno de los destinos turísticos más reconocidos de toda América Latina. Conocida como la Perla del Atlántico, esta ciudad combina playas espectaculares, vida nocturna vibrante, gastronomía de primer nivel y una arquitectura que va desde casas coloniales hasta modernos rascacielos frente al mar. Punta del Este se ubica en una península que separa el Río de la Plata del Océano Atlántico, lo que le permite ofrecer playas muy diferentes según el lado. Las aguas del Río de la Plata en la zona de La Mansa, tranquilas y aptas para familias. Y las del Atlántico en la Brava, más fuertes y preferidas por surfistas y amantes de la naturaleza. Entre sus iconos más reconocibles se encuentran la famosa escultura de los dedos, que emerge de la arena de la playa Brava, y el puerto de Punta del Este, donde yates y embarcaciones de todo el mundo atracan y crean un ambiente cosmopolita.
La ciudad también es conocida por sus barrios exclusivos, sus centros comerciales, galerías de arte y una amplia oferta cultural y gastronómica. Llegar a Punta del Este es entrar en un mundo donde playa, naturaleza y sofisticación se encuentran, un destino que atrae tanto a turistas que buscan relax como a quienes quieren disfrutar de eventos, fiestas y experiencias únicas junto al mar uruguayo. En Punta del Este, uno de los íconos más fotografiados y simbólicos es el Monumento al Ahogado, más conocido como Los Dedos. Esta escultura se encuentra en la Playa Brava, la playa más famosa de la ciudad, y se ha convertido en un verdadero emblema de Punta del Este. La obra fue creada en 1982 por el artista chileno Mario Irarrázaval y representa 5 dedos que emergen de la arena, simulando la presencia de una persona que intenta salir del agua. Su propósito es generar conciencia sobre el respeto al mar y la seguridad de los bañistas, recordando que, aunque el océano es hermoso, también puede ser peligroso. Además de su mensaje, los dedos se han convertido en un símbolo turístico y cultural. Es uno de los puntos más fotografiados de Uruguay y un lugar imprescindible para cualquier visitante. La escultura también se ilumina de manera especial durante el atardecer, creando una postal única que combina arte, mar y paisaje urbano. Visitar el Monumento al Ahogado no es solo tomarse una foto, es conectar con la identidad de Punta del Este, con su relación con el océano y con la creatividad artística que caracteriza a este destino icónico. En Punta del Este uno de los hoteles más emblemáticos y lujosos es el Hotel Casino Conrad, un verdadero ícono del turismo y el entretenimiento en Uruguay. Inaugurado en 1997, el Conrad combina alojamiento de alta gama, gastronomía internacional y uno de los casinos más importantes de Sudamérica, atrayendo tanto a turistas como a visitantes de toda la región. Ubicado estratégicamente frente a la Playa Brava, el hotel ofrece vistas panorámicas al Océano Atlántico, habitaciones modernas y suites de lujo, así como una amplia oferta de restaurantes, bares y espacios de entretenimiento. Su casino, con una variedad de mesas de juego y máquinas tragamonedas, se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan diversión nocturna de primer nivel. El Conrad no solo es un referente del juego y el lujo, sino también de eventos y convenciones internacionales, convirtiéndose en un polo cultural y social dentro de Punta del Este. Para los viajeros, es un lugar ideal para disfrutar del confort, la gastronomía y la vida nocturna, todo en un entorno moderno frente al mar, mientras se experimenta el glamour que caracteriza a este balneario uruguayo. En Punta del Este, además de sus playas y vida nocturna, destacan varios barrios exclusivos que reflejan el lujo y la sofisticación del balneario. Estos barrios son conocidos por sus casas y apartamentos de alto valor, seguridad, infraestructura y proximidad a playas, servicios y centros comerciales. Entre los más reconocidos se encuentra La Barra, famosa por su ambiente bohemio y artístico durante el día, y por sus restaurantes y bares exclusivos por la noche. Aquí se encuentran casas de diseño moderno y lofts frente a la playa, muy valorados por turistas y residentes de alto poder adquisitivo. Otro barrio destacado es José Ignacio, a unos 30 kilómetros al este de Punta del Este. Este pueblo costero es un referente internacional de exclusividad, con casas frente al mar, restaurantes gourmet y un ambiente tranquilo que lo convierte en un destino elegido por celebridades y viajeros de lujo. También están Beverly Hills y Montoya, barrios cercanos a La Barra, con residencias privadas de gran tamaño, piscinas y acceso directo a playas como Montoya y Manantiales. Son muy valorados por su privacidad y seguridad. Por último, San Rafael y Adi Grill, ubicados cerca del centro de Punta del Este y la Playa Brava, combinan apartamentos de lujo con acceso rápido a comercios, gastronomía y vida nocturna, siendo preferidos por quienes buscan comodidad y estilo de vida urbano frente al mar. Estos barrios no solo destacan por su valor inmobiliario, sino también por ofrecer experiencias exclusivas, tranquilidad, vistas privilegiadas y un estilo de vida que combina playa, naturaleza y sofisticación, característico de Punta del Este. En nuestro camino por Punta del Este, tenemos la oportunidad de vivir una experiencia muy especial. Somos invitados a una fiesta organizada por la Sociedad Criolla El Ceibo, una institución emblemática que celebra y preserva las tradiciones y la cultura uruguaya. La Sociedad Criolla El Ceibo es conocida por promover actividades típicas del campo uruguayo, como doma de caballos, jineteadas, exposiciones de ganado y festivales de música folclórica.
Además, sus eventos incluyen asados tradicionales, danzas típicas y espectáculos en vivo, ofreciendo a los visitantes una inmersión completa en la vida criolla del país. Participar en esta fiesta es una oportunidad para experimentar de cerca la identidad cultural uruguaya, disfrutar de la gastronomía local y conocer cómo se celebran las tradiciones que forman parte de la historia y el patrimonio del país. Es un momento donde el encuentro, la música y la gastronomía se combinan para mostrar el Uruguay más auténtico, lejos de las playas y el glamour de Punta del Este. Esta invitación nos permite descubrir que Uruguay no solo es mar y turismo, sino también raíz, cultura y alegría criolla, ofreciendo una perspectiva única del país que muchos visitantes no conocen. Nos trasladamos ahora hacia Maldonado, la ciudad que da nombre al departamento donde se encuentra Punta del Este. Maldonado combina historia, arquitectura colonial y vida urbana tranquila, siendo un centro administrativo y cultural importante de la región. Uno de los sitios que llama la atención en la ciudad es el Cuartel de los Dragones, un edificio histórico que pertenece a la Fuerza Militar de Caballería de Maldonado. Este cuartel es conocido por su arquitectura distintiva y su relevancia en la historia local, ya que ha sido testigo de procesos militares y patrullajes importantes a lo largo de los siglos XIX y XX. El Cuartel de los Dragones no solo tiene valor histórico, sino también arquitectónico, con detalles que reflejan el estilo militar de la época, patios internos y fachadas que conservan su carácter original. Es un ejemplo de cómo Maldonado preserva espacios vinculados a su pasado, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de conocer la historia militar y la organización de la ciudad fuera del bullicio de Punta del Este. Visitar este lugar nos permite conectar con la identidad local y comprender mejor cómo Maldonado ha combinado tradición, seguridad y presencia militar a lo largo del tiempo, antes de seguir explorando la costa uruguaya. En el corazón de Maldonado se encuentra la Catedral de San Fernando, el principal templo católico de la ciudad y un símbolo del patrimonio religioso y arquitectónico del departamento. Su construcción se inició en el siglo XVIII y ha sido reconstruida y ampliada en varias ocasiones, adaptándose a las necesidades de la comunidad a lo largo del tiempo. La catedral presenta un estilo neoclásico sobrio, con una fachada blanca, torre campanario y un interior que combina simplicidad y solemnidad. En su interior se pueden apreciar retablos, imágenes religiosas y elementos decorativos que reflejan la tradición católica de la región. Ubicada frente a la Plaza San Fernando, la catedral no solo cumple una función espiritual, sino que también actúa como punto de encuentro social y cultural, rodeada de edificios históricos, cafés y comercios tradicionales. Para quienes visitan Maldonado, este templo es una parada imprescindible para entender la historia y la vida cotidiana de la ciudad desde su dimensión religiosa y comunitaria. Visitar la Catedral de San Fernando permite apreciar la mezcla de historia, arquitectura y fe, mostrando cómo Maldonado conserva su identidad a través de sus construcciones más emblemáticas. Para cerrar nuestro recorrido, llegamos al Puente Leonel Viera, uno de los puntos más curiosos e icónicos de la región de Maldonado. Este puente es único en el mundo por su diseño ondulado, que le ha valido el apodo de Puente de la Barra. Construido en 1965 sobre el arroyo Maldonado, el ingeniero Leonel Viera diseñó esta estructura de manera que cada tramo de la calzada forme una serie de ondulaciones sucesivas, buscando que los vehículos atravesaran el puente con seguridad a pesar de la inclinación, y que al mismo tiempo se integrara al paisaje natural de la zona. Su forma tan particular genera un efecto visual llamativo, casi como si el puente bailara sobre el agua al ser recorrido. El Puente Leonel Viera no solo es una obra de ingeniería, sino también un símbolo turístico. Hoy los visitantes lo recorren a pie o en auto, tomando fotos y disfrutando de la combinación de arquitectura funcional y estética. Además, conecta barrios emblemáticos de Punta del Este y La Barra, siendo parte vital de la circulación local y de la experiencia de quienes exploran la región. Terminar nuestro vídeo aquí nos permite cerrar con un toque de curiosidad y diseño, recordando que Uruguay, además de historia, playas y cultura, también nos sorprende con detalles arquitectónicos únicos que hacen que cada viaje sea memorable.